Yo pensé que con este episodio te ibas a librar de unos cuantos líos, pero no va a ser posible. Van a barrer contigo, Elizabeth. Bueno, no, porque Israel, Elizabeth en Génesis, y me vienen con toda esa cosa bíblica. Yo estoy hablando de geopolítica y de creencias personales. Y ahora mismo, Donald Trump no controla nada. Bueno, hay gente que piensa que tu cristianismo no es válido. Sí, porque cristianos son los que les roban desde el gobierno. O sea que estamos en un tiempo donde se penaliza la duda, pero no hay peligro fuera de la narrativa. En el caso de Michael Jackson, yo nunca creí nada de eso. Y obviamente Michael Jackson empezó a hacer denuncias cada vez más profundas. Era muy amigo de la reina de Diana, ¿te acuerdas? Que también sí. era amigo de ella y a ella también la asesinaron. Es la misma gente. Y si nosotros sabemos quién crea Hollywood, cómo se crea Hollywood, se crea de la misma manera que se creó la NASA. Se crea de la misma manera que se crea el CERN. Se crea de la misma manera que se crea la CIA. Estoy entendiendo que estas fuerzas no son ideológicas, usan las ideologías, pero son fuerzas económicas. Va a llegar un momento en que la izquierda y la derecha van a tener cosas en común. ¿Por qué? Porque el enemigo es el mismo. Porque el gobierno mundial viene para todos por igual. Milei se ha convertido en un tirano. Milei se declaró el presidente más sionista del mundo. Está regalándole en pedazos el país a un país extranjero que es Israel. Agustín lo sabe todo esto. Agustín sabe que Milei está loco. Y pudiéramos también hacer una distinción a este punto entre lo que es el Vaticano, el Papa y la Iglesia Católica. Sí, yo soy muy crítica del Papa de turno. El sionismo es una ideología política que nada tiene que ver con la Biblia, nada. Pero entonces, ¿quién manda, Elizabeth? Señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Expertos en Nada desde Bunker Studios, Bunker TV, aquí en Aguas Buenas, en el Jurutungo de Aguas Buenas, Puerto Rico. Una presentación de musamorada.com, fernanreyes.com. Pues ya tú sabes, suscríbete si no lo has hecho. Al lado del botoncito, me parece, al lado del botoncito de suscripción, tienes la oportunidad de unirte al canal. Eso es algo nuevo, chequéalo. Y claro, le das like al contenido, lo compartes, lo comentas, y es un privilegio para mí tener a mi querida amiga Elizabeth Torres. ¿Cómo estás, Elizabeth? Ya soy una panelista Tú eres de de tu aquí. programa. Esto es tuyo. Muy bien, Fernán, gracias por la invitación nuevamente. ¿Tú crees que tenemos un país altamente intolerante? Yo lo digo porque en los pasados contenidos que hemos desarrollado acá contigo y con otros y con otros recursos también, ¿verdad? Pero contigo pasa de manera bien brutal. O sea, hay gente que, tú sabes, que te tira bien duro a ti, a mí. Y bueno, a nosotros no nos molesta, pero ¿qué te dice eso de, más allá del público, qué te dice del país? Este es un país altamente intolerante. Mira, venía hablando con mi hija de camino para acá que la Biblia es clara cuando dice que las naciones que se alejan de Dios pues perecen, están destinadas a perecer. Y lo que nosotros estamos viendo en Puerto Rico, esto sin ánimo de darle lecciones de moral a nadie ni lecciones bíblicas a nadie, somos cristianos, esa es la realidad. Es que somos creyentes, ¿no? Y ese es nuestro entronque, así que voy a hacer referencia a eso, aunque moleste, porque hablar de Dios también molesta. Y todo esto que te estoy diciendo para concluir, que como la gente no tiene a Dios en el corazón, y generacionalmente nosotros vamos viendo cómo las nuevas generaciones, por lo menos en Puerto Rico, en otros países no, se están alejando cada vez más de Dios. Eso lo veo yo aquí. En Estados Unidos veo lo contrario, ¿verdad? Más jóvenes se están dando la vuelta a Dios, artistas y todo. Pero en Puerto Rico hay una hostilidad hacia Dios. Tú lo notas, porque la mayoría de la gente que me escribe, aunque hay personas mayores que escriben cosas espantosas, realmente espantosas, muchos son jóvenes. También, yo lo he notado. Y cada vez que yo hago un experimento social en mis redes sociales, que digo cosas controversiales o que digo cosas que pudiesen ser insultantes, pero que realmente no lo son, todo depende del terreno en el que cae. Me encanta cuando vienen a mis redes sociales, a mis redes, no es que, ¿me entiendes? O sea, me siguen, Sí. me buscan o le dan clic, entran por alguna razón, vienen a través de insultos, pero terribles, a decirme que no insulte. Entonces, yo voy haciendo experimentos sociales y después entonces hago mis lives y explico muchas cosas, porque yo lo que veo es eso, que la gente se ha alejado de Dios, que no tienen brújula moral, o sea, la lealtad de la amistad ya no tiene ninguna importancia, la fidelidad parece no tener importancia, y no con esto, de nuevo, estoy dando lecciones de moral, pero nosotros deberíamos tener algo que nos dirija, ¿no?, en nuestra vida. Y hay una violencia realmente, y una agresividad, y una ira, hay una nube de ira sobre la gente, de descontrol. Enojo, sí, gente enojada siempre. Sí, sí. ¿no? Y la ira, que es un pecado tremendo, ¿no? Porque tú puedes estar enojado, pero cuando tú manifiestas
las cosas que la gente manifiesta en las redes ya se convierte en un pecado, ¿no? Eso. Ya se convierte en algo que habla de tu esencia, de tu carácter, de cuán débil eres. Los hombres, los hombres, Fernán, los hombres están demasiado emocionales, demasiado descontrolados, su vida sexual, su vida íntima, sus emociones. Muchos hombres a mí me escriben cosas horribles. ¿Cómo que horrible? O sea, Y entonces yo digo, atacándote. Sí, me atacan en mi carácter personal y yo digo, wow, hombres, que se supone que la emocional es la mujer, Sí. biológicamente es así. La que tiene menos control emocional es la mujer. Así que estás viendo muchos hombres hombres hiperemocionales. bueno, feminizados, porque Sí. un hombre que se comporta así es un hombre que tiene la masculinidad frágil. Así que yo lo que veo es eso, que hace falta brújula moral. Y de hecho, vienen cristianos. Yo a veces me meto en el perfil a ver qué tipo de persona es. Y tienen fotos con su familia, hijos, hijas. Me dicen puta, loca, de todo me dicen a mí, pero tienen hijas, Qué tienen loco. familia, son cristianos, muchos de ellos. Los domingos van a la iglesia, muchos de ellos suelen ser evangélicos o protestantes en general. Y yo estoy haciendo mi experimentito social y viendo qué es lo que está pasando en Puerto Rico. Que no se me olvide que la gente de Spotify nos sigue por cantidades y que también ahora nos ven a través de 11.2 de Tele 11. En estos días estuve en los estudios de Tele 11 y me recibieron con mucho cariño. Y a la gente que nos está viendo, que es mucha, pues un abrazo. Pero cuando hablas de espiritualidad y de cristianismo, hay gente, porque he visto los comentarios que dicen, pero ¿qué estás hablando tú de cristianismo? Tú no eres cristiana, nada. Me pasa a mí también cuando me dicen, pero ¿qué cristiano eres tú? Cuando yo les digo, bueno, yo tengo mi iglesia, me congrego, mi papá me lleva a la iglesia todavía, yo digo Sí. de broma, vamos a la iglesia Discípulos de Cristo de aquí de Sidra. Sí, pero con esa pipa en la mano no eres ningún cristiano. Hay gente que piensa que tu cristianismo no es válido. Sí, porque cristianos son los que les roban desde el gobierno. Ay. Cristianos son los que teniendo el poder público no derogan el aborto. No, cristianos son los que le hacen una estatuita de la oración, pero tienen hijos repartidos por toda la isla, o son infieles, o son unos drogadictos, alcohólicos. Esos sí son cristianos. Tú y yo no, porque tú tienes una pipa en la mano y yo de vez en cuando le llamo estúpida a la gente estúpida. Wow, qué horrible. O le digo idiota a la gente idiotizada. Uf, qué horror. Qué horror, uy, qué horrible, no voy al cielo yo por eso. O sea, le dan importancia a cosas tan triviales y tan estúpidas que tú te das cuenta de cuán estupidizada está la gente por decisión propia. Porque el que quiere ser estúpido es estúpido porque quiere. ¿Ves? Así de simple. O sea, fíjate que yo hice un comentario, hablamos aquí sobre el lunizaje y hablamos sobre las salidas al espacio. Sí. Y eso puso a la gente patas Se para volvieron arriba. locos, sí. Y yo dije una cosa bien, o sea, yo hice una publicación y yo lo creo así. Y de hecho aquí está mi hija de testigo, se lo digo a mis hijos. Si tú quieres buscar una pareja y tú le dices si crees que fuimos a la luna en el 62, o sea, fueron varios viajes, ¿no? Hasta el 72, del 63 hasta el... ¿Cuándo fue Hasta el el 72. Fueron varios años, El primero no me ¿verdad? acuerdo, sí, pero... Fueron varios años, ¿no? Varios Apolos. Y el último fue en el 72. Desde entonces no hemos vuelto. Si tú le preguntas a una persona si cree que fuimos con toda la evidencia que hay en contra y cómo estos sectores que dominan el mundo, la narrativa y que llevan a cabo propaganda, nos cogen de idiota de una forma tan y tan brutal y la gente de verdad, como lo dicen en las noticias, lo creen sin saber quién es la persona que está en las noticias hablando. Si yo le digo a mis hijos y creen en el alunizaje y ni siquiera está abierto a escuchar otras posibilidades. Si cree, por ejemplo, la narrativa oficialista sobre el 9/11, si cree la narrativa oficialista sobre el asesinato de Charlie Kirk o de John F. Kennedy o de Martin Luther King y todos esos movimientos y todas esas cosas. El intento de asesinato de Trump. Y se va a rajatabla y no quiere Ajá. escuchar. Eso es una persona que tú no quieres a tu lado porque es una persona que tiene por cerebro un establo de asnos. Y la gente se ofendió. Pero ¿cómo tú vas a decir? Los que se ofendieron es porque creen que yo les estoy diciendo a ellos que tienen un establo de asnos, porque no entienden nada, porque no analizan. ¿A qué yo me refería? Obviamente estoy hablando de la propaganda embrutece. Y cuando la gente ni siquiera puede estar abierto a escuchar, yo no estoy diciendo que piensen como yo, simplemente abierto a escuchar, o simplemente, ok, Elizabeth dio su opinión, yo creo que fuimos, ella cree que no, se acabó el cuento, ya está.
Ella por sus razones, tú por las tuyas. Pero cuando ya empieza todo ese es el experimento social, todo este insulto, pero a mis familias, a mi ascendencia, a mi descendencia, cuando se meten con todo y yo sigo y empiezan a sacar, ay, que tú, que no, que la delegación, que tú eres PNP, que tú eres estadista, que tú ahora eres zurda, que los comunistas, y empiezan a mezclar todas esas cosas, yo me doy cuenta cuán enloquecida, cuán estupidizada, cuán idiotizada, cuán afeminados están los hombres, cuán tontas son las mujeres. Ahí es que tú te das cuenta. Y no lo digo desde la altivez. Yo también fui parte de ese proceso de estupidización, pero se supone que a la luz de los nuevos hallazgos, que uno se cuestione las cosas que uno ha creído, uno tenga apertura para cambiar de postura. Es bien simple todo, ¿no? O sea que estamos en un tiempo donde se penaliza la duda. Ya no se puede dudar. No, se penaliza el pensamiento crítico, se penaliza el pensamiento propio. A muchos les molesta que nosotros pensemos distinto al gobierno. Sí. A muchos les enfurece que nosotros no sigamos la línea, porque como ellos siguen la línea, tú eres el espejo que les recuerda que ellos son esclavos y que tú eres libre. ¿Me entiendes? O sea, cuando tú te vas por tu línea, tú aguantas vituperio, insultos, bombazos, burlas, todo, y te quedas ahí inmóvil como un roble, dirigido hacia esa verdad, y te burlas de ellos también encima. Dice, tú eres el que estás ahí, mira, como con la naricita en el trasero de la res que está al frente, pues son todos reses así, un embudito. Entonces tú vas por afuera y te odian por eso. Es que tienes que ser como nosotros. Es que tienes que creer lo que dice el gobierno y lo que dicen los medios y lo que dicen los meteorólogos y lo que dice la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud y la NASA y el CERN y todas las instituciones creadas por los gobiernos internacionales. Y es un viaje. Se han alejado de Dios porque Dios nos enseña a ser libres. Pero no hay peligro fuera de la narrativa. Yo también estoy fuera de la narrativa, pero no hay peligro fuera. No hay peligro. ¿Cómo es que no hay cómo peligro? se cuida el que se sale de la narrativa? ¿Dónde es que no hay peligro? En el rebaño. Ahí no hay peligro. Y entonces, ¿qué pasa? Ellos ni siquiera te dejan asumir el riesgo. Claro que estar afuera tú asumes el riesgo. Todo el tiempo asumes el riesgo. Pero yo te garantizo, Fernán, que la recompensa, la satisfacción que te va guiando, que te va a llevar a una recompensa en la que tú crees, a lo mejor otros no creen, no te mueve, no te va a hacer moverte. No me ha hecho moverme, no me va a hacer moverme. O sea, esa no es mi debilidad. Yo tengo otras debilidades, pero esa no es una de ellas. No me importa lo que diga la gente. De nuevo, y reitero esto que es importante. Le enseñamos a nuestros jóvenes y a nuestros estudiantes, a nuestros hijos a ser únicos, excepcionales, a pensar por cuenta propia, a cuestionar las cosas, a hacer defensa de lo justo, a decir la verdad, aunque no siempre la digan, ¿verdad? Aunque no siempre la digamos todos, todo el tiempo, pero sí, ese es el objetivo. Pero después cuando ellos hacen eso, los criticamos. ¿Me entiendes? Sí. Queremos que entren en el molde que ha generado el gobierno y los medios y los políticos y las organizaciones y las fundaciones y las iglesias y las religiones. Y entonces si tú cuestionas, pues obviamente pues les vas a recordar a ellos de nuevo que ellos son esclavos y que tú eres libre. Y eso no gusta. Vamos a hablar de Meloni, vamos a hablar de Trump, pero antes de eso, yo creo que este tema no se lo va a esperar nadie, pero en estos días se lanza la película, creo que es la primera parte de la historia de la vida del gran Michael Jackson. Tenemos duda de esa muerte. Bueno, de nuevo, yo le explicaba a la gente el otro día en un live que yo estudié historiografía. Mis estudios de posgrado son en ciencias de la investigación histórica, es investigar, el arte de investigar y reconstruir la historia o validarla, si está bien escrita. En el caso de Michael Jackson, yo he sido una super mega fan en el sentido musical, ¿no? De lo que es ser un fan de Michael Jackson desde niña. Yo crecí escuchando Michael Jackson, Madonna, ABBA y todos estos, ¿verdad? Artistas populares y de todo de esa época. En los 90, cuando éramos adolescentes, 90 y 2000. Y cuando surge la polémica con Michael Jackson sobre, ¿verdad? Agresiones sexuales contra menores los supuestos y abusos, todos los cosas, abusos sí. Y todo. El que no conocía a Michael Jackson, que no escuchaba sus entrevistas y no entendía lo que estaba pasando y lo que estaba viviendo y cómo ese niño no tuvo niñez, ese hombre no tuvo niñez y fue muy maltratado por su papá y no entendía quién él era, no entendía lo que estaba pasando, no entendía la lucha que él tenía por ser
parte de los que no van por el rebaño. Fuera de la Él narrativa. quería ser dueño de su música, él quería producir su música y él estaba esclavizado por un sistema que son los mismos de los que siempre hemos estado hablando. Le hablaba de Tony Motola, de Sony Music y todo eso. Y le hicieron a él lo que le han hecho a muchas voces disidentes, a Prince. Podemos hablar de estos 4 personajes que murieron porque iban a sacar la red de pedofilia del mundo, Avicii, Chris Cornell, Anthony Bourdain, ¿te acuerdas de eso? Sí. Esa gente que estaban a punto de sacar una película sobre quiénes eran los que estaban, todos fueron muriendo uno tras otro, ¿no? No tal calce en nuestro, sí. en el mundo de la música caribeña. Tenemos el caso de Willy Colón y Rubén Blades, ¿no? Que Sí. parecería, según mi punto de vista, que Willy, por ser de izquierdas, pues los medios, ¿verdad?, lo abrazan, y Willy siempre lo tenía. Sí, Rubén de izquierda y Willy de derecha. Y Willy de sí, derecha siempre lo sí. tenían, ¿verdad?, Sí. en su narrativa lo tenían un Correcto. poquito de lado. Es lo que te digo, Sí. es lo que nos toca, es lo Ujú. que nos toca. Y en el caso de Michael Jackson, yo nunca creí nada de eso. Y obviamente Michael Jackson empezó a hacer denuncias cada vez más profundas. Era muy amigo de la reina, de Diana, ¿te acuerdas? Que también Sí. era amigo de ella y a ella también la asesinaron. Es la misma gente. Es la Es misma la gente, misma Elizabeth. gente, te lo garantizo. Las mismas familias, la misma gente, el mismo poder. O sea, Es que la hay un misma gente. vínculo, hay un mínimo común denominador en toda esta historia. Siempre lo mismo. A John F. Kennedy, a Martin Luther King Jr., que no es santo de mi devoción, porque él también era un agente de la CIA, pero de todas maneras lo asesinaron en su momento porque ya no era útil a lo que ellos querían lograr. O sea, es la misma gente. Lo que hay que entender es que esto viene, lo voy a reiterar, desde Egipto para acá, y son familias, generaciones, es la misma gente que va, ¿verdad?, moldeando sus estrategias de acuerdo al tiempo que estamos viviendo. Hoy hay tecnología, pues ellos a través de la tecnología logran sus propósitos, porque es un sector satanista que odia a Dios. Es bien simple y lo voy a repetir porque la repetición, decía el gran Jimmy Neutron, ayuda a un cerebro en crecimiento. Bueno, pues entonces Pero en el ¿qué caso de Michael decía, Jackson no. pero qué decía Michael en sus Michael canciones? hablaba de que eso, de que había unas fuerzas que querían controlar la música que él producía y que querían controlar a los artistas. Dejaba entender sobre todas estas fuerzas satánicas, ¿verdad? Lo decía, ¿no? Y que venían a destruirlo, que le iban a destruir su reputación, como en efecto hicieron, porque ellos controlan los medios. Él hablaba de que ellos controlan los medios. Y pues esas fueron sus denuncias. Sí. Y si nosotros sabemos quién crea Hollywood, cómo se crea Hollywood, se crea de la misma manera que se creó la NASA. Se crea de la misma manera que se crea el CERN. Se crea de la misma manera que se crea la CIA. ¿Me entiendes lo que te digo? Pues entiendes qué es lo que vas entendiendo de estas fuerzas. Pero estas fuerzas son, estoy entendiendo que estas fuerzas no son ideológicas, o sea, usan las ideologías, pero son fuerzas económicas. Son fuerzas Político-económicas. más que eso, Fernán. Esto es una guerra santa. Ya lo entendimos, así que ya no estamos hablando de batalla cultural ni cosas que se parezcan. Por eso hoy me dicen que tengo más en común con la izquierda. Por eso las líneas de izquierda y derecha se están borrando, porque ya no se trata de izquierda y derechas. Los que están en la izquierda, y no hablo de la izquierda política, sino de la izquierda woke, los que defienden la ideología de género y todo eso, que también están a favor de Palestina, vamos a tener en común, ellos con nosotros, que nosotros los de la derecha despierta estamos también a favor de Palestina porque entendemos el conflicto. Entonces, tú vas a ver que va a llegar un momento en que la izquierda y la derecha van a tener cosas en común. ¿Por qué? Porque el enemigo es el mismo. Es un enemigo para ellos y para nosotros, porque el gobierno mundial viene para todos por igual. Lo que pasa es que esta narrativa de izquierda-derecha, de capitalismo versus comunismo, de todo esto que nosotros hemos estado, que nos mantiene todo el tiempo en riña y divididos de esta manera, ambos bandos están controlados por la misma gente. Y nos quieren divididos porque mientras estemos divididos no podemos ir contra ellos. La idea de mi propósito de ahora en adelante, desde que dejé la política y desde la muerte de Charlie Kirk principalmente, ya yo sé
aunque yo sabía muchas cosas, tú sigues aprendiendo y ya yo me di cuenta que hablar de política nacional, o de política local, debo decir, o hablar de boberías, de que si a la Bulbu se le cayó una pestaña o si se quemó el pelo pasándose la plancha, no podemos perder el tiempo en eso. O si cree que la ideología de género es lo correcto, hay que combatir directamente todas estas cosas, claro que sí, pero sabiendo de dónde vienen y tratando de hacer que esa gente del otro lado entienda lo mismo que entiendes tú. Tratando de unir contra los que nos quieren matar. Esa es la realidad, nos quieren erradicar de la tierra. Primero nos usan, nos explotan económicamente y después nos asesinan a través de distintos medios, con la ideología de género, con el cambio de sexo, con la eutanasia, en el caso nuestro con la alimentación, con los productos inyectados, el clima, pues con todo lo que están tirando desde el cielo, que ya nadie más que los idiotas y los estúpidos puede negar una cosa como esa. O sea, ya hay hasta un documental en Netflix, sorprendentemente, ¿no?, que habla de esto. Además, tú no puedes prohibir lo que no existe. Ha habido países que lo han prohibido. Quiere decir que todo lo que están tirando sí existe. ¿Cuál es el efecto? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo nos están envenenando? ¿Qué le están echando al agua? ¿Por qué le están echando venenos al agua para que la gente se haga estéril? O que la glándula pineal, que es la que conecta espiritualmente, se fosilice a través del fluoruro y otros agentes. O sea, si entendemos que todos, izquierda, centro, derecha y todo, estamos bajo ese ataque, estaríamos mucho más unidos. Mucha gente se ha sorprendido, si quieres hablar del tema, si no, no hay ningún problema. Mucha gente se ha sorprendido por tus desavenencias con Agustín Laje, lo último que dijiste en esta mesa. ¿Hay algo que tú quieras aclarar con relación a tu relación con Agustín? La verdad es... Del por qué, o sea, mucha gente dice, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó con Agustín? Bueno, lo que pasa es que yo llevo 1 año y medio. El que no escuchó mi live el otro día, yo les recomiendo que vaya y lo vea. El último live que hice después de meses. Hay una parte que hablo de esto específicamente. Después yo lo voy a sacar aparte, las partes específicas, para que la gente escuche lo que quiera. La realidad es que cuando tú vas caminando en esto, Fernán, como te digo, Dios te va revelando cosas a través de eventos que ocurren. Dios va revelando verdades, tú vas cuestionando verdades que has creído y vas cuestionando también, o la gente se va dejando ver de nuevo. Ahora se sabe tal cosa, ahora sabemos lo de Epstein, ahora sabemos quiénes financian la agenda de la alegada batalla cultural. Ideología de género, aborto, eutanasia, climática, todo lo que combatimos. Ya sabemos quiénes lo financian. Ya sabemos a ciencia cierta por lo de Epstein y casos que hay, por ejemplo, en Francia sobre la masonería. Ya tú sabes que eso es real. Entonces tú tienes un hombre como Agustín eludiendo eso, que escribe un libro que se llama Globalismo, pero no quiere tocar esos temas. Y te das cuenta que no quiere tocar esos temas porque los que financian la agenda progre son los que financian a Agustín también. Pues entonces tú tienes que empezar a cuestionar ciertas cosas. Él dice que como que no encontraba información de la masonería, por ejemplo. Pues no sé dónde. Agustín no es estúpido. Y Agustín se ha vendido como un erudito, como una persona intelectual que estudia. Es un come libro. Agustín es un politólogo. Agustín no es nada más que un politólogo. Y si él es politólogo, es imposible que él crea que la masonería es una teoría de conspiración. Escucha los términos que usa. Teoría de conspiración es un término que él sabe perfectamente que se lo inventó la CIA para callar todas las voces que cuestionaban la muerte de JFK. Él sabe que es un término bien progre, bien de esa ala, bien de esa gente que queremos combatir, y sin embargo lo utiliza y lo valida y lo legitima. No solo eso, cuando yo estuve, ¿verdad?, todo este tiempo que he estado en Argentina colaborando con políticos muy importantes en Argentina, y vas conociendo realmente lo que ocurre allí. Porque yo me vendo bien afuera, pero si vienen a Puerto Rico se enterarían de todo, ¿no? Y aunque yo soy un libro abierto, a mí no me importa nada. Pero en el caso de Agustín, él se vende bien afuera, pero cuando tú vas allí te das cuenta que Agustín, cuando Milei se lanza a la presidencia, Agustín entra entonces a la vida como una voz importante a la vida política de Argentina, aliado de Milei. No estuvo al principio, como estuvo, por ejemplo, Emanuel Dana, que fue uno de los propulsores de la candidatura de Milei como diputado. Pero cuando Milei pasa de diputado a presidente, ¿verdad?, a lanzarse a presidencia, entra Agustín como parte de su equipo. Y Agustín sabe perfectamente quién es el asesor principal de Milei, que es el señor Eduardo Elstein, que es un aprendiz. O sea, a este hombre George Soros de la Open Society, que tanto Agustín ataca,
George Soros le metió 10 millones a este tipo para que hiciera negocios en Argentina y para adelantar ciertos intereses que nosotros combatimos. Agustín sabe esto. Es el mismo tipo que le metió billetes a la fundación que Agustín dirige y que la creó Javier Milei para Agustín. Y yo lo reto a que me desmienta. Entonces, cuando tú vas viendo estas cosas, tú dices, wow, yo tengo que cuestionar esta amistad que yo tengo con este hombre, porque aquí hay cosas que no me están encajando. Son demasiado opuestas a lo que yo creo. Estás retando a Él Agustín reniega, a que lo niegue. A Agustín que lo niegue. Yo tengo toda la documentación, porque si es mi amigo, yo quiero saber si de verdad mi amigo me está diciendo la verdad o me ha estado mintiendo. Es así de simple. Y así yo hago con todo, porque mis amigos reales son amigos de décadas, Fernán. Yo no necesito nuevos amigos. Yo ya tengo mi núcleo de amigos que siempre han sido los mismos. Todo lo demás es incidental, gente con la que colabora o nuevos amigos que van surgiendo porque están alineados. Pero si tú no estás alineado a cosas que son fundamentales y tú le vendes a la gente que tú eres una cosa que realmente tú no eres, yo no puedo participar de eso, punto. En el caso de Agustín, Milei se ha convertido en un tirano. Mucha gente le ha quitado todo el apoyo. Milei trata de traidor a toda persona que cuestione el poder público y el uso del poder público. Milei se declaró el presidente más sionista del mundo. Está regalándole en pedazos el país a un país extranjero que es Israel. Hoy mismo, mientras hablamos, está ya encendiendo la antorcha de Israel. Con fondo público se va a viajar miles de kilómetros a otro país a encender una antorcha por la independencia de Israel, pero no celebra la independencia de su propio país. No siguió el curso del mérito, puso a un montón de mujeres que eran deambulantes callejeras, prostitutas callejeras, que lo dicen abiertamente, no estoy insultando, prostitutas callejeras, pacientes psiquiátricas, las puso en una sábana para que la gente cuando votara por él, todo ese montón de mujeres entrara. ¿Por qué? Porque esas mujeres no cuestionan la autoridad de Milei, no cuestionan lo que Milei hace mal, son esquizofrénicos. Todo esto eran cosas que Agustín sabía, pero cuando se ata a Milei, empieza a darle de codo a todos nosotros, no a mí nada más, a Miklos Lukács, a Pablo Muñoz Iturrieta, a Cristian Iturralde, con quien escribió un libro. Empezó a darle la espalda a Emanuel Danan, me dio la espalda, a todos nosotros nos ha dado la espalda y se alineó con Milei y con todo ese montón de retraídas de prostitutas que se autoproclaman así. Una trabajó en Playboy, la otra era vedette. O sea, yo no te estoy hablando de esto porque ellas lo celebran así, ellas lo dicen, muchas de ellas han escrito, me fui a la cama con Milei, mira cómo soy diputada. Y estas cosas, Agustín las sabe y sin embargo nos desplazaron a todos nosotros. Nos desplazaron en la batalla cultural, supuestamente batalla cultural. Y ahora Milei metió a todos a comunistas, a la izquierda más rancia, a la casta, a abortistas. Esos son los que van ahora al supuesto festival de la derecha, el Derecha Fest. Y todos nosotros estamos alineados en un mismo carril. Y Agustín decidió alinearse con estos poderes atados a Israel, con estos poderes corruptos de los que te estoy hablando. Se alineó con el saqueo de Argentina, le entregaron agua a Argentina, le están entregando la Patagonia a fuerzas extranjeras, la data de los ciudadanos se la entregaron a través de leyes. ¿Ok? Los glaciares, es bien conflictivo lo que está pasando con los glaciares allí, y una ley que acaban de pasar, o sea, y no solo eso, el abuso de Milei levanta el teléfono para que no nos contraten. Cuando digo no nos contraten, estoy hablando de los que estamos al otro lado, para que no nos contraten, para que vayan a las redes sociales a burlarse de nosotros, algo que Agustín también ha participado de ello. Me consta, lo he hablado con él. Estas son cosas que yo he hablado con él, Fernán. No te creas que yo las hablo público y con él no. Hace mucho tiempo yo le dije, si esto no es verdad, desmiéntelo. Si no lo desmiente, lo doy por cierto. Y efectivamente no lo puede desmentir. Lo que va a hacer es insultarme. Lo que va a hacer es mandar gente a insultarme. Y yo lo lamento. Porque yo viajé a Argentina con mi hermano a ir a la boda de Agustín porque yo conozco a su esposa que es puertorriqueña. Y conozco a Agustín. Yo lo traje a Puerto Rico por primera vez, Agustín, con un grupo de empresarios y fue un esfuerzo brutal. Y yo debo a mi gente en Puerto Rico, ok, creímos en él, pero lamentablemente lo que él hizo fue hacer dinero con nuestra causa. Pero él se apartó completamente de la causa, completamente, totalmente. Muchas cosas tengo para decir, mucha evidencia que yo he encontrado. Todo lo que digo lo digo a base de evidencia. Y Agustín lo sabe todo esto. Agustín sabe que Milei está loco. Agustín lo sabe, no es como que, ay, pero él
Él está jugando un juego porque él quiere futuro político y él quiere a través de Milei alcanzar su futuro político. No le importa nada. Lo que pasa, Elizabeth, es que yo sé que hay un pueblo que se resiente. Se fanatiza. No, quiero decir que hay una cantidad de gente que los admira a todos ustedes y de repente en esta situación se entristece y dicen, caramba, se debilita entonces la causa de esta manera. ¿Cómo se puede reconciliar este tipo de cosas? A ver, ¿cómo? Se solidifica, porque lo que la gente tiene que entender es que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de depuración. Vengo hablando de esto hace un año, de nuevo, desde que Charlie murió, un poco antes de eso ya había una división. En Estados Unidos está pasando lo mismo. Hay un sector que se ha posicionado del lado de Israel. Es Israel lo que ha venido a romper todo, ¿no? El gobierno de Israel. Estoy hablando específicamente del Estado de Israel. La derecha se fragmentó, pero se fragmentó en buena manera. No toda división es negativa. Te explico por qué. Están los que están sionistas full, lo que diga Israel, lo que haga Israel, no importa cuántos niños mate, cuántas mujeres mate, no importa lo que diga Israel, cuántas personas desplace, no importa porque Dios dijo. Y estamos los que decimos, ese no es el Dios en el que yo creo. Ustedes están creyendo en la sinagoga de Satanás y no están sabiendo separar el que es del que dice que es, no saben. Y nosotros decidimos posicionarnos del otro lado. Agustín se posicionó de ese lado. No solo se posicionó ahí, traicionó. Él sabe lo que Milei está haciendo y no se atreve a decir nada. ¿Por qué? Porque quiere usar la estructura de Milei para alcanzar poder político, de nuevo. O sea, cuando tú haces eso y tú le das la espalda a toda tu gente, pues entonces ya ahí tú te das cuenta de la fragmentación que estaba pasando en Estados Unidos, está pasando también en Latinoamérica y va a pasar siempre. En España también. Yo tengo amigos en España que unos se fueron con Israel y otros se fueron con el sentido común y con el verdadero Dios que no permitiría jamás que hagan lo que están haciendo allí. Entonces, la división no es una división para debilitar, es una depuración. Es una definición de quién sí y quién no. O sea, la cizaña se está separando del trigo. Yo no sé por qué están tan compungidos. No se pongan tristes, ¿verdad? Yo me puse triste en el momento porque a mí me pasó también con Joan Rodríguez Bebe y toda esta gente, que yo puse mi cuello por esas mujeres, fui a su casa, conozco a su familia, a sus hijos. Claro que ver lo que hacen después es duro para ti, es duro, pero no puedes detenerte porque tú no estás trabajando para ellos. Nosotros no trabajamos para Agustín, ni trabajamos para Joan, ni trabajamos para nadie. Nosotros trabajamos por nuestras convicciones y para Dios, si es que creemos la causa mayor. Por una causa mayor, claro. Nuestra propia salvación. No me voy a detener. Agustín tendría que retractarse, tendría que pedir perdón, tendría que volver al camino, tendría que ganarse la confianza de todos nosotros porque a todos nos ha fallado. Con Eduardo Verástegui en México se ha ido, o sea, Agustín de verdad está irreconocible, pero es la realidad. O sea, yo he presenciado cosas, yo he vivido cosas, yo he estado en mesas donde él ha estado. O sea, esto no es solamente que me contaron, no, yo he vivido cosas. O sea, cuando tú tienes una persona que está en una mesa y del que no está siempre está hablando y humillándolo, tú empiezas a cuestionar. Cuando tú sabes que es un hombre casado, pero sus conductas te chocan y no te gustan, hay algo que no está bien. Y de nuevo, no estoy dando lecciones de moral. Lo que pasa es que si tú te proyectas que tú vas a defender esto y haces lo contrario, yo no puedo. Es que estoy impedida, Fernán, no puedo. No puedo aplaudir eso, no puedo ser parte. ¿Me entiendes? Yo no me siento en una mesa a hablar del que no está. Porque lo que yo te estoy diciendo aquí a ti hoy, él ya lo sabe. Lo que yo decía a Joan Rodríguez Bebe, ella ya lo sabía. Lo que yo dije de Elian Martínez, que está robándole dinero al pueblo en una oficina de bases de fe cuando no tiene el standing moral, y ahí sí hablo de moral, porque estamos hablando de bases de fe, no puedo quedarme callada, todos lo saben, todos saben las cosas que yo sé y las que sé y no he dicho. Y hablando de moral, Elizabeth, ¿qué te parece esta situación, este roce entre Donald Trump y el Papa? Y Meloni y todo. Ajá, sí, antes de Meloni, cuando el Papa dice, yo no soy político, pero el presidente le dice, oye, pero exprésate de los abusos, de esto, de aquello, de lo otro, y saca la imagen aquella que era como un Jesucristo, sí. Algo así. Mira, ¿qué te parece esa fricción entre el Papa y el presidente? No, yo creo, mira, la figura del Papa, yo soy muy crítica de la figura del Papa. No de la figura del Papa, vamos a decirlo correctamente. Yo soy muy crítica del Papa de turno, ¿verdad? Yo no soy católica. Me parece que la Iglesia Católica es la iglesia verdadera.
hablo no de una institución, sino del catolicismo, ¿verdad?, que reúne a los cristianos. Obviamente también conozco la iglesia evangélica, que le doy su crédito, sigo a pastores que son maravillosos en los Estados Unidos, como Rick Wiles, me encanta, que está de nuestro lado, no es sionista, o sea, está claro de lo que está pasando. Y pudiéramos también hacer una distinción a este punto entre lo que es el Vaticano, el Papa y la Iglesia Católica. Sí, claro. Que cuando la el gente Papa lo habla mete no todo. necesariamente está hablando de la Iglesia Católica. No necesariamente. Porque o el pueblo Papa, católico. No, porque el Papa también ha hecho muchas cosas que están muy mal, ¿me entiendes? El Papa, o sea, con esto de la Pachamama y todo el transgénero y permitir que sacerdotisas y toda la cuestión de los colores, nosotros vemos que la Iglesia Católica está infiltrada, ¿verdad? No es el pensar de todo el mundo, pero hay una autoridad ahí que hay que, en términos de política internacional, hay que saber respetar, ¿verdad? Yo puedo ahora tirotearlo todo lo que sea, pero si yo voy a liderar un país, una nación, tengo que buscar la manera, ¿ves?, de navegar eso sin violentar esa autoridad que está ahí. Y el Papa dijo lo que le corresponde decir, porque eso es lo que dice la Biblia. Bienaventurados los que buscan la paz, los pacificadores. Eso es lo que le toca. Lo que a Trump no le toca es hacer lo que hizo. ¿Me entiendes? Divinizarse. Es que, mira, en el caso de Donald Trump, que yo lo he apoyado siempre, ustedes lo saben, porque ante lo que había al otro lado nosotros estamos claros, que eso es lo que quieren decir de mi ley, pero no aplica igual, porque yo no veo mucha diferencia entre lo que había y lo que hay, pero bueno. En el caso de Donald Trump es que Donald Trump ahora mismo está completamente asediado. El nivel de presión que este hombre está manejando por los sionistas es incalculable. Pero no todo lo que ha hecho es malo. No, es que no, porque este control lo estamos viendo más brutal ahora, después de la guerra. Cuando empieza el conflicto, cogieron y sacaron a todas las personas positivas que le daban buenos consejos, las eliminaron, las sustituyeron por sionistas y ahora él está rodeado de sionistas y no hay quien penetre eso. Han creado, ¿verdad?, como una barrera sí. Y ahí tú tienes a los pastores sionistas que parecen pacientes de salud mental. Ahí tú tienes, o sea, es una cosa bien satánica. El sionismo es satánico. Por eso los judíos hablan en contra del propio sionismo. Los judíos están en contra del sionismo. Los judíos de verdad. Pero los sionistas no son judíos. Dicen que son judíos, pero no son. Son satanistas. El sionismo es una ideología política que nada tiene que ver con la Biblia. Nada. ¿Verdad? Y entonces, pues, esa gente lo tienen completamente controlado. Es más, las publicaciones que han salido en contra de Tucker Carlson, Candace Owens, Megyn Kelly, que no todos son de derecha, había moderados también, en contra de todas estas voces que ya no están apoyando a Trump, Fernán. Muchas de esas cosas ni siquiera las está escribiendo él. Ya él no controla sus redes sociales. La foto que puso cuando Charlie murió, que era una foto de él con Charlie, la bandera de Israel, que era completamente contrario a lo que Charlie estaba defendiendo al final. Esta misma publicación, que él aparece como un médico, él pensaba que iban a ponerlo con una bata y lo pusieron como Jesús, ni siquiera fue él. Pero entonces, ¿quién manda a Elizabeth? Ellos, los sionistas. Los sionistas controlan a Estados Unidos y tienen a Donald Trump bajo amenaza de muerte. Tienen a Donald Trump también con vínculos corporativos de negocios que Donald Trump hizo y que hoy no puede zafarse de ellos. Tiene un montón de donantes del Partido Republicano y Demócrata en las listas de Epstein. Tiene un montón de gente comprometida. Tiene a la hija casada con un judío que dice ser judío, perdón. Voy para atrás. Tiene a la hija casada con un tipo de sionista también, Jared Kushner, ¿ok? Apóstata, que han negado a Cristo. Ella se convirtió al judaísmo, o sea, él está infiltrado. Entonces, esa es una versión, que es la que yo siento en mi corazón, que es mi apreciación. Yo no estoy diciendo que sea así, esta es mi apreciación y yo lo vengo vigilando porque no es normal. Lo que él está haciendo es completamente contrario a lo que él siempre ha dicho. Y estas contradicciones a veces se dan porque hay malas personas, pero a veces se dan porque hay mucha presión. Y ahora mismo, Donald Trump no controla nada. Cuando él dice, sí, yo lo publiqué, es falso. O sea, yo estoy segura que esa publicación, que él sale así sanando y no sé qué, estaba en una mesa con estos sionistas, los warmongers, los que hacen negocio con la guerra y toda esta gente. Estoy segura que él dijo, no vamos a hacer esto. No vamos a hacer esto. ¡Pum! Le doy share. ¡Pum! Y lo pillan, lo tienen bien pillado y la gente tiene que entender esto. Esto es lo que yo creo. Observe. No lo estoy defendiendo. Yo no lo estoy defendiendo porque yo nunca he defendido la vida moral de Trump. Yo lo defiendo como político. Y yo sé que está comprometido.
por muchas razones. ¿Te preocupa? Bueno, es bíblico. Estamos viendo cosas bíblicas. O sea, si nosotros analizamos todo desde el ángulo bíblico, y desde el ángulo del Dios en el que creemos, podemos entender por qué estas cosas están ocurriendo. Obviamente es preocupante, porque entonces Estados Unidos está bajo el control de esta gente, pero han estado ahí. Siempre han estado Desde ahí, la sí. fundación de Israel, desde la fundación del Estado de Israel. Solo que el de turno es Donald Trump. El de turno es Donald Trump. Lo hicieron con Obama, lo hicieron con todo, porque ellos controlan ambos bandos. Estos sectores controlan ambos bandos. Mira las listas de Epstein, que se habla de los Rothschild. Los Rothschild crearon el Estado de Israel, satanista, ateo. Antes de llegar hasta Italia, preguntarte de Meloni. ¿Y Meloni? Y entonces, ¿qué pito toca Puerto Rico en todo este tablero? ¿No cuenta nada? Bueno, yo estoy viendo que en Puerto Rico el esposo de la gobernadora se reunió con esa comunidad sionista, y pactaron cosas y prendieron velas y se hicieron todo el ritual anticristo, porque hay que entender también la fe judía no cree en Cristo. No estoy hablando contra los judíos, porque los judíos y los cristianos siempre han convivido bien. Yo estoy hablando, están los judíos y está esta gente, que es otra cosa, que se hacen llamar judíos para que no los critique, pero ni judíos son. No tienen ni siquiera ascendencia judía. ¿Ves? Entonces, entre los judíos y los cristianos, aunque tienen creencias distintas, siempre ha habido convivencia. Siempre. Pero hay que entender que la fe judía no cree en Cristo. Esto es parte de su fe. ¿Ves? Eso es aparte. Ahora, con esta gente, el conflicto es que ellos persiguen una agenda satanista de control mundial y anticristo. Es una agenda anticristo. Y han infiltrado la iglesia evangélica, la iglesia católica, los gobiernos, porque esto lleva siglos ocurriendo. Todo son cosas que son cosas de siglos, y en el caso de Meloni vemos la misma fragmentación, Fernán. Unas voces se van a alinear con Palestina y unas voces se van a alinear con Israel. Y Meloni dijo, lo siento, pero lo que está haciendo Israel no lo puedo apoyar. No había razón para entrar en Irán, porque 18 agencias de seguridad, escúcheme bien, 18 agencias, todas las agencias de seguridad de los Estados Unidos concluyeron, todas concluyeron que no existía ningún riesgo de armamento nuclear. Lo contrario a lo que dijo Netanyahu. Contrario a lo que dijo Netanyahu y los extremistas que dirigen hoy el gobierno de Israel. ¿Quién? Netanyahu. ¿Ok? Que quede bien claro. ¿Ve? 18 agencias de gobierno de los Estados Unidos, mientras había un idiota diciendo, no, hay armamento nuclear, como nos dijo de Irak, y fuimos allá, matamos 1 millón de civiles y no había nada. Y ahora tampoco hay nada. ¿Por qué? Porque ellos quieren construir el tercer templo, no los judíos, ellos quieren levantar el tercer templo para que su Mesías venga a controlar el mundo. Tú dices gente que dice que es judía pero no lo es, pero que usan la profecía para validarse. Y a los evangélicos. Y adelantar entonces sus causas políticas y económicas. Y a destruir la Iglesia Católica, que es su principal enemigo. El principal enemigo de estos satanistas, y el sionismo es parte de su agenda, es la Iglesia Católica. Porque la Iglesia evangélica es amiga. Porque la Iglesia evangélica es una iglesia en general, no toda. Te digo, hay pastores que están en contra de todo esto y están bien alineados con los católicos. En eso son aliados. Hay un sector que es manipulable. Hay un sector que va a decir, con Israel no te metas, como me escriben a mí. Con Israel, ni siquiera escriben bien, escriben Génesis con J. Yo digo, si tú estás convencido de algo, mínimamente escribe bien. No, en serio te digo, es como que por favor, ¿cómo se atreven a coger teclas y quedar como unos idiotas en las redes? Bueno, no, porque Israel, Elizabeth en Génesis, y me vienen con toda esa cosa bíblica. Yo estoy hablando de geopolítica y de creencias personales. Esta gente cree en Lucifer. Está hablando del Estado de Israel. Los que controlan hoy el Estado de Israel, que es Netanyahu, todos los extremistas que están con él, los sionistas, porque el sionismo es un movimiento político que te dice que Israel tiene el derecho, entonces agarra la Biblia para llevar a cabo toda esta masacre, todo este genocidio, todo este holocausto a cielo abierto que nosotros estamos viendo hoy.
Y nosotros creemos que son profecías bíblicas y cosas bíblicas y no que Dios dijo, cuando realmente son satanistas. Todos son satanistas. ¿Netanyahu es judío religiosamente hablando? No. Ni le importa. ¿Es judío étnico? No. Pues ¿de qué estamos hablando? Se llama Benjamín Mileikowski. Viene de Europa del Este, no es judío. Entiendan esto. Así que cuando viene a decirle, Elisa, eres antisemita, es que él no es semita. ¿De qué estás hablando? Semitas son los palestinos. Semitas son la gente que ha estado ahí por milenios. Entiendan esto también, porque es la propaganda. Palestina con la izquierda, derecha con Israel. ¿Ves lo que te digo de la izquierda y la derecha? Y si yo defiendo a Palestina, tú eres zurda. Es una trampa. No, es que es una sola verdad. Ese territorio les pertenece. Cuando los judíos ni siquiera fueron expulsados. Fuimos expulsados de nuestra casa. Eso es mentira todo. Porque cuando ellos salen, un sector sale de esa zona y se va por todo de Europa y no sé qué, esa gente puede volver cuando quieran. Cuando estos que dicen ser judíos, estos satanistas, que se agrupan en Europa y quieren ocupar la zona de Cristo, porque eso es lo que pasa, acuérdate que es una lucha espiritual. Ellos vuelven a Palestina, los palestinos le abrieron su casa. Los palestinos los recibieron pensando que eran sus hermanos. Les dieron de comer. ¿Y sabes lo que pasó? Que después en un momento dado llegaron a sus casas y ellos sacaron armas de fuego y los botaron a todos de sus casas y se apropiaron de todo. Y los dejaron sin nada a los palestinos. Sin nada. O sea, esto es un conflicto verdaderamente entre Dios y Satanás en Medio Oriente. Y el que no lo entienda se va a ubicar del lado incorrecto. Y bueno, Dios que reparta suerte. Yo pensé que con este episodio te ibas a librar de unos cuantos líos, pero no. No va a ser posible. En lío está la gente que no ve la verdad. Te van a barrer contigo, Elisa. A mí no me da completamente igual. Completamente. Yo estoy parada en unos conocimientos y en un dominio de un tema que de ahí no me va a mover nadie. Y créeme, podríamos estar mucho tiempo aquí, que vayan a ver mi live. Yo le di, mira, en Facebook les doy historiadores. Finkelstein, busquen a Norman Finkelstein. Ese tipo que fue profesor también, miren las credenciales de él. El padre y la madre estuvieron en campos de concentración. Toda la línea materna y toda la línea paterna fue asesinada durante el holocausto. Todos fueron asesinados. Y él está a favor de Palestina. ¿Por qué? Pregúntate por qué un tipo así va a estar a favor de Palestina. Y vete y escúchalo, todos los datos que te da. Tienes a un Jeffrey Sachs, que es judío. Y está diciendo, esta gente, miren lo que están haciendo, masacrando palestinos, quedándose con un territorio que no les corresponde, ¿Me entiendes? La Biblia es clara. Si nos vamos al ámbito bíblico, la Biblia es clara. Judíos y gentiles, dijo Jesús, a todos yo vine a salvar. A todo el que me elija, yo lo elijo. Es así, ¿ok? Y nosotros tenemos de verdad que hacer un análisis crítico. La gente está opinando por las cosas que están escuchando en las redes. Y ya nos lo decía Charles Hughes sobre cómo en los medios hay muchos actores que trabajan para esta agenda. Hay actores, literalmente, hay actores que dicen que van a la NASA, hay actores que dicen ser médicos, hay actores. Es un gran teatro y hay que abrir los ojos, es un gran teatro y hay que discernir, hay que pedir discernimiento. No es que si yo lo digo, lo dice, discernimiento. Y escuchar a las personas correctas. Y tú dirás, pero ¿y quién dice quién es correcto? El Espíritu que vive en nosotros, que nos va a guiar a la verdad. El Espíritu de Dios no nos guía a la mentira, nos guía a la verdad, Fernán. Y nosotros sabemos cuando hay cosas que no encajan. ¿Ok? Cuando tienes un montón de ingenieros diciendo, esas torres gemelas no las explotó ningún avión. Eso fue demolición interna. Y tú lo demolition, no sé si, ¿cómo se dice en español? Sí, demolición. ¿Verdad? Sí. Controlada. Y ellos te explican con física lo que ocurrió ahí, aunque puede que haya habido aviones que se estrellaron. No, porque fue el Islam. No, el Islam no. Eso fue en colaboración con Israel. ¿No se acuerdan de los israelitas que estaban grabándolo todo porque ya lo esperaban? ¿No se acuerdan de quién fue el que compró el seguro contra ataques terroristas un tiempito antes? ¿No saben por qué hubo mucha gente que ese día no fue a trabajar de una ideología específica?
por favor. O sea, entonces, tú sabes, el gut, eso que le llamamos el gut feeling, que no es otra cosa que la misericordia de Dios guiándonos. Si la dejamos de escuchar, que es lo que quieren ellos, que la dejemos de escuchar y escuchemos la televisión así, pues vas a caer en espíritu de error. Eso dice el libro de sabiduría. Esta Este. es la Biblia de mi mamá. En paz descanse. Tengo por ahí siempre para La que gente la no carga se me aquí, olvide. la gente la carga aquí, pero no la usa para analizar este Tiene que tiempo. estar en el corazón y en la corazón. cabeza. Y aunque nosotros somos todos pecadores, Así todos es, nosotros así es. somos pecadores, tenemos una brújula moral que nos hace identificar cuando estamos mal y ya está. Es así. Gracias, Elizabeth. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Sí. Es Diantre. que tenemos una reunión, Wow. pero no Está podemos buena contarle a la reunión. gente de la reunión. ¿Cómo? Que no le podemos contar a la gente de la reunión. No, y lo de Víctor Orbán se quedó pendiente. Pero No, dio cuéntame, un jaque cuéntame. mate, No, dio un no, jaque no, mate. Vamos a terminar con lo de Víctor Orbán. Sí, para que dale, la gente dale, sepa. dale, Víctor tírale. Orbán es el primer ministro de Hungría, Ajá. a quien yo tuve la oportunidad de conocer en ¿Oh, lo varias conociste? ocasiones. Lo conocí en Washington, en un evento privado en el que él estaba, y lo conocí personalmente, hablé con ¿Y él. qué tal? ¿Cómo es el Una hombre? maravilla, tiene una energía. Sí. Sí, y recuerden que estos líderes son personas, o sea, también cometen errores, pero digo yo como líder político. Sí. Después tuve la oportunidad de ir al MCC, que es el evento conservador más grande del mundo, y estuve por allí, él estuvo por allí también. Así que, nada, él pierde la elección, la gente le dio un bajón, ay Dios mío, perdió la poca derecha que queda en Europa, que es Hungría y Polonia, son los más sólidos. Y resulta que el que sube al poder, cuando sube con dinero de todos nuestros enemigos. De los ¿no? poderosos. De los poderosos, o sea, de la gente de Bruselas, Sí. de todos los que controlan al mundo, ¿no? De toda la gente que quieren ir por encima de los gobiernos y la soberanía nacional. Y después que se hizo disidente de Víctor Orbán, lo llamaban el traidor. Se hizo disidente. Él estaba con Orbán y se hace disidente, gana la elección contundentemente y resulta que cuando asume, el mensaje que da es contra todo lo que toda esa gente ¡Ya está rayos! profesando y básicamente es como si Orbán se hubiese mantenido en el poder. ¿Qué Así que clase de estrategia? Eso es política. Eso es un político. Y en el caso de Trump, yo sé que Trump, a pesar de todo lo que está haciendo mal, porque hay cosas que no podemos defenderlas, que yo Objetables, sí. siento que no viene de él, sino de estos sionistas. Yo sé que Trump está tratando, o no sé, es lo que creo, ¿verdad? No lo doy como cierto, estoy dando mi opinión. Está tratando de manejar estratégicamente, porque Trump fue militar, Trump también tuvo entrenamiento militar. Él está tratando de manejar con las menos bajas posibles la presión de estos satanistas. Él está tratando de manejarlo. Lo que pasa es que hace mucho tiempo atrás se acostó con muchos de ellos, simbólicamente estoy hablando. Sí. Hizo cosas que no estaban bien, hizo pactos y de comerciales y todo, y propiedades y cosas. Y la factura Y llega. lamentablemente esa gente estaba envuelta con Jeffrey Epstein, que él no lo sabía, por eso él sacó a Jeffrey Epstein de Mar-a-Lago en el 2011. O sea, cuando él supo que él estaba con cosas turbias, porque Epstein jangueó con toda la élite de los Estados Unidos y del mundo. Trump sabía, pero entonces pues está pillado. Yo creo que está pillado. Yo creo que vamos más por ahí. ¿Es eso o es otro satanista más? No hay más nada. Pero no creo que va por ahí la cosa. No creo que esto último sea lo que esté pasando. Pero bueno, eso ahí para darle un resumen a la gente de lo que ha ocurrido. Y con Meloni lo que te digo, se van fragmentando las voces. No todo el mundo está apto para un contenido como este. Bueno, pues que se hagan aptos. Ujú. Nosotros lo que sabemos hoy es porque lo hemos ido estudiando. Tampoco, o sea, estábamos todos en una ignorancia tremenda, unos más que otros, pero Dios nos está ayudando a entrar en una dimensión. Y cuando hablo de dimensión no estoy hablando de Star Wars. Porque es que te he dicho, de verdad. Ni de NASA. ni No, de nada de por eso, favor, sí. estoy hablando de una dimensión cognitiva, de Ujú. una conciencia, Sí. de conocimiento. Dios nos está revelando unas cosas, estemos prestos a escuchar y estemos prestos a dejar cosas que hemos creído y no se sienta ofendido cuando sabe que lo ha hecho mal. ¿Cuántas veces yo he tenido que dar giro? Ujú, ujú. No, yo también. O sea, Pues hay eso que dar eso es así. giro porque, Claro que sí. porque somos hijos. Eso es bueno. Eso es bueno. Sí, claro. Eso es bueno. Es necesario. Y 20 veces tengo que dar giros, 20 veces los doy. Y cuando yo sea la que cometa el error, pues Sí. me pido Y los giros que perdón y dale faltarán. para adelante. Sí, sí, seguro que sí. Ya está. De acuerdo. No lo coja personal. Gracias, Elizabeth. A ti, Fernán, Bien. siempre. Y a la Seguimos. gente. Besito.